Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional y soy el pastor Cristian Pesantes. Qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo maravilloso. Estamos estudiando esta serie que se llama Vasijas Vacías y quiero también entonces invitarle a que usted tome su Biblia en sus manos y también un cuaderno de apuntes para que podamos ir plasmando lo que el Señor nos va hablando y por medio de su palabra confirmando lo que el Señor quiere hablarnos a través de su hermosa palabra. Para eso entonces quiero invitarle a que me acompañe por favor al segundo capítulo de Reyes en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a seguir estudiando esta serie, ya que hay un caso particular de una mujer que enviudó y se encontró en una situación muy difícil, pues no tenía las posibilidades económicas para salir adelante, pues a causa de la muerte de su esposo, sobre sus hombros cayó una gran responsabilidad, una gran deuda que tenía que asimilarla. El problema es que quien tenía que responder por aquella deuda eran sus hijos. Y vemos como una mujer entonces se levantó para luchar por su familia, para luchar por sus hijos. Pero conozcamos un poquito. Segunda de Reyes, capítulo 4, el versículo 1 nos dice lo siguiente. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Muy bien, aquí vemos entonces un maravilloso milagro que no tiene en lo absoluto que ver con aquel aceite ni con Dios, sino que el problema serían aquellas vasijas. Dios llenó con aceite la cantidad de vasijas que la mujer trajo. Hemos venido hablando de la necesidad de vaciarnos, que Dios no puede llenar algo que ya esté lleno. Vemos entonces que esta mujer empieza a vaciarse. ¿De qué forma? Pues reconociendo la necesidad que tiene delante del profeta. Ella empieza diciendo al profeta que su esposo también estaba como en aquella escuela de los profetas, que temía a Dios, que amaba a Dios con su vida, que amaba a Dios con su corazón, que le servía también al profeta o que trabajaba para el profeta. Y entonces apela a esa misericordia del profeta. Y es aquí entonces donde el profeta dice: ¿qué puedo hacer yo? Dime o declárame qué tienes en tu casa. Y entonces ahí es el punto clave. El Señor dirá: declárame qué es lo que tienes en tu casa, declárame qué es lo que hay en tu corazón para poder hacer el milagro. Podemos hablar mucho al respecto con este milagro que sucede aquí, pero yo quiero enfocarme en aquel ejemplo de esta mujer de vaciarse, de soltar todo aquello para ir y buscar la gracia del Señor. Pues muchas veces no vemos el milagro porque no nos hemos vaciado por completo, como lo estudiamos el día de ayer. La mujer sirofenicia no vio el milagro de Jesús sino hasta el momento en el que se vació por completo de sí mismo, que reconoció su posición, reconoció su lugar delante de Dios, y eso es importante.
Pues si bien es cierto, en aquella época, si alguien no podía pagar una deuda, venían los acreedores y se llevaban a sus hijos en aquella condición de esclavos. Y eso es algo similar que está pasando en este momento. El mundo está tocando la puerta de la iglesia, está tocando la puerta de nuestros hogares para tomar la vida de nuestros hijos, de nuestras generaciones y llevarlos como esclavos. El mundo lo único que está buscando son esclavos y tocará la puerta de las iglesias, la puerta de nuestras casas para esclavizar a nuestros hijos. Por esa razón, es necesario que nosotros nos levantemos como esta mujer para pelear por ellos. Esta mujer entendía que no tenía más escapatoria, que no tenía otra salida que recurrir a Dios, porque reconocía que Dios era el único que la podía salvar. Y es así entonces como se levantó a interceder, a luchar por sus hijos. ¿Cómo estamos entonces nosotros perseverando delante del Señor? Muchos creemos que simplemente vamos y oramos y presentamos la situación, pero hemos olvidado el vaciarnos delante de Dios. Aquí esta mujer entonces reconoció que no tenía nada, que no tenía un peso para sobrevivir. Y aquí es entonces donde Dios empieza a realizar el milagro. Por esa razón usted y yo debemos buscar a Dios en oración para que sea Él el que limpie nuestros corazones del egocentrismo, para que limpie nuestros pecados y para que de cierta forma nosotros no podamos replicar en la vida de nuestros hijos aquello que nosotros hemos hecho. No podemos permitir que aquello que a nosotros nos está venciendo lo heredemos para nuestros hijos. Si nosotros no lo logramos vencer, les tocará sufrir a ellos y será más fuerte. Lo mismo que estaba pasando. Estos hijos estaban heredando una deuda de su padre y lo iban a tener que pagar con su propia vida. Pues bueno, el profeta entonces empieza a ordenar y le dice qué es lo que tenía que hacer para ver el milagro de Dios. Y le dice, ve y pide vasijas a tus vecinos, vasijas vacías. Pues quizás suene un poco obvio esto. ¿Por qué pedir vasijas vacías? Pues bueno, esto tiene una razón de ser. Dios quiere llenar con aquel aceite aquellas vasijas vacías o vaciadas del mundo. Una vez que el Señor se encuentra con una vasija que está vacía, que está limpia y que hay como llenarla, es el momento en el donde va a derramar aquella porción del Espíritu. Pues bueno, el aceite tiene una representación en la Biblia en un sentido espiritual como un sello del Espíritu Santo, es decir, que el aceite representa al Espíritu Santo. Y también tiene un significado, y es que el aceite nos muestra esa provisión de Dios, esa abundancia, esa unción de Dios. El Espíritu Santo quiere llenarte, pero antes de llenarte, debe vaciarte de todo lo que aún habita dentro de ti, de todo aquello que no permite su actuar, que no permite su mover, su poder sobre tu vida. Es así entonces que vemos cómo esta mujer se levantó, obedeció la voz del profeta. Dice que esta mujer se fue y se encerró con sus hijos y ellos le traían vasijas y empezaron entonces a llenar cada una de las vasijas. Esta mujer, yo me imagino que aún en ese mismo dolor que estaba sintiendo, la pena, el sufrimiento, dejó todo eso y se levantó. Dejó todo eso y fue a pedir vasijas. Pues bueno, aún el hecho del dolor, el hecho del sufrimiento, no nos puede impedir el levantarnos y obedecer la voz de Dios. No nos puede hacer quedarnos en aquella condición y echarnos a morir. Si es que realmente queremos luchar por algo, pues la voz del Señor nos dice, ve y levántate, ve y trae, para que puedas ver mi mover, para que puedas ver el resultado, para que puedas ver el milagro. Y es así entonces que trajo vasijas vacías. Si bien es cierto, el milagro termina sucediendo, o más bien, el milagro acaba el momento en el que se acaban las vasijas. Esto no tiene que ver en lo absoluto con el aceite, o esto no tiene que ver con Dios, sino con que las vasijas vacías se habían acabado. Dios
está queriendo vasijas vacías para poder llenarlas. Dios siempre ha buscado tratar con el hombre. Dios siempre ha querido relacionarse con el hombre. Y más bien ha sido el hombre aquel que no ha querido vaciarse de las cosas del mundo. Ha sido el hombre que no ha querido vaciar su corazón de todo lo ajeno, del pecado. Ha sido el hombre aquel que ha estado rechazando todo el tiempo aquel aceite que Dios ha querido derramar. Y por esa razón, lo único que ha estado haciendo es perdiéndose de los beneficios de Dios. Nosotros no podemos desperdiciar aquella abundancia que Dios quiere sobre nuestras vidas. Ayer aprendíamos que hubo una mujer con gran fe que buscó una migaja del Señor. Una simple migaja del Señor es suficiente para nuestras vidas. Y entonces, una vez que usted y yo vaciemos nuestras vidas, el Señor llegará con aquella abundancia a realizar, a sacarnos de aquella escasez, a sacarnos de aquel problema, de aquella situación, y donde nos permitirá ver el milagro. Pero para eso es necesario reconocer nuestra condición, qué es lo que somos, qué es lo que hay en nuestro corazón, para que en aquello que agrada a Dios, en eso se pueda glorificar Él mismo para ver el milagro. Familia, es una bendición el vaciarse, porque cuando usted y yo nos vaciamos, le estamos diciendo al Señor: ahora sí actúa tú, ahora sí ven y llena tú nuestras vidas, porque lo que antes había en mí es inservible, porque lo que el mundo me ha brindado no es beneficioso para mi vida. Pero Señor, entonces hoy te doy la oportunidad para que así tú me llenes, para que así tú hagas en mi vida. El milagro que vio esta mujer es sorprendente, pero tuvo que renunciar a todo. Tuvo que darse cuenta que no tenía nada en el mundo y su único socorro fue Dios. Familia, debemos reconocer que el único que nos puede socorrer es Dios. Continuaremos estudiando esta serie de vasijas vacías. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.